El Señor le bendiga. May God bless you, each of you. Es una cosa hermosa de estar en la casa del Señor, It is a beautiful thing to be in the house of the Lord, detenernos un momento to stop for a moment en nuestra vida tan ocupada in our busy lives y luego tomar un trago de agua fresca. and then to take a cup of fresh water. Vamos a leer nuestra escritura. Let us read our scripture, Hebreos 11:1. Hebrews 11:1. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. For by it the elders obtained a good report. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, Through faith we understand that the worlds were framed by the word of the Lord of God, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. so that things which are seen were not made of things which do appear. Oremos al Let us Señor. pray. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord Jesus por Christ, permitirnos estar en tu casa. for allowing us to be in your house. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros. Thank you for the presence of the Holy Ghost among us. Creemos que estás entre We nosotros. believe that you are among Es us. una promesa. It is a promise. Donde están dos o tres reunidos en tu nombre, Whenever there's 2 or 3 gathered in your tú name, prometiste estar entre you ellos. promise to be in the midst of Y them. creemos que estás con nosotros. And we believe that you are with Nos us. ponemos en tus manos We place ourselves in your para hands que edifiques nuestra fe, for you to edify our faith, incrementes nuestra experiencia increase our experience, y que nos acerques más al fuego de tu Espíritu and that you Santo. let us get closer to the fire of the Holy Que Ghost. cuando regresemos a casa esta tarde When we go back to our houses this afternoon, podamos decir es bueno o fue bueno estar allí that we may be able to say that it was good to be there por causa de la presencia del Señor. because of the presence of the Lord. Padre, bendíganos a todos en esta mañana. Bless all of us this morning. Tome control de cada espíritu en esta mañana Take control of every spirit this morning, y que tu Espíritu Santo se mueva en libertad entre and nosotros. that your Holy Ghost move freely among us. Toma tu palabra y alimentanos con ella, Take thy word and feed us through it, porque en ella encontramos vida eterna. for in it we find everlasting life. Danos revelación espiritual, Give us a spiritual revelation, oídos espirituales a spiritual ears, y una mente espiritual para creer and a spiritual mind to believe. en el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be hermanos. seated. Una vez más, damos la bienvenida a nuestros hermanos que están con nosotros. Once again, we give a welcome to our brethren that are among us. Es muy bueno tenerlos con nosotros. It's very good to have you with us. Ahora, estamos desde hace un tiempo muy largo, Now, for a while, hemos estado estudiando el libro de Hebreos, we have been studying the book of Hebrews, capítulo por capítulo, chapter by chapter, y hemos llegado al fin al capítulo 11, and we have reached finally chapter 11, conocido por muchos como el capítulo de la fe. known for as many for the chapter of faith. Y creo que la fe es algo que todo el mundo habla y conoce, And I know faith is something that everybody speak of and knows. pero realmente es tan grande que es difícil de entender. In reality, it's so great that it's hard to understand. Yo creo que también Satanás trabaja para hacerlo más difícil, I believe Satan wants to make it even harder, porque él sabe que si el pueblo de Dios puede experimentar la verdadera fe, él ha perdido. for he knows that if the people of God can experience the real faith, he has lost all power. Porque la Biblia dice que fe es nuestra victoria. For the Bible said faith is our victory. Entonces, si usted puede entender eso, So if you could understand that, tenemos que saber que tenemos un enemigo en contra. we have to know that we got an enemy against the faith. Pero tenemos una promesa But we got a que el promise Señor mismo nos dijo, that the Lord himself que said el pueblo del Señor estará edificado that the people of the Lord will be edified sobre una roca de revelación upon a rock of revelation, y las puertas del infierno no prevalecerán and contra the él. gates of hell won't prevail against it. Entonces, en estos 3 versos tenemos suficiente para estudiar por meses. So in these 3 verses, we have enough to study for months. Pero
¿Por qué Pablo ha comenzado a hablar sobre la fe? So why Paul has started to speak about faith? Muchas personas creen que el libro de Hebreos no fue escrito por el apóstol Pablo, Many people believe that the book of Hebrews wasn't written by the Apostle Paul, pero nosotros creemos que sí but fue we escrito know, por él. we believe that it was written by him. Entonces él está hablando al pueblo hebreo, So he's speaking to the Hebrew people, y la religión de los judíos se había desviado del camino. and the Jewish religion had set aside from the way. Habían creado una religión de justicia por obras. They had created a religion of justice by righteousness by works, Ajá, por méritos propios, for their own merits, por ceremonias by ceremonies, y cumpliendo ciertos reglamentos. and fulfilling certain requirements. Y el apóstol Pablo les dijo en el libro de The Hebreos Apostle Paul said in the book of que Hebrews todo eso fue solo obras de reformación, that all that was just words of reformation, que no había vida dentro de that there ellas. was no life in it. Por eso Right. Dios envió al Mesías, So God sent the Messiah, al Hijo de Dios con vida. the Son of God with life. Entonces Pablo está diciéndole a los hebreos en este capítulo So Paul is saying to the Hebrews in this chapter que tenemos una gran nube de testigos that we have a great clouds of witnesses del Antiguo in the Testamento Old Testament que vivieron por la fe. that they live by faith. Ellos no fueron justificados por sus obras. They were not justified by their works. Entonces el evangelio de fe que Pablo predicaba So the gospel of faith which Paul preached, no era algo nuevo, it wasn't something new. porque él regresa aún antes del diluvio. For he goes back even before the Y flood, el primer testigo que él trae es Abel. and the first witness that he brings forth is Abel. Por la fe, Abel. By faith, Abel. Entonces dice Hebreos 11:39, Hebrews 11:39 says, después que nos hace una gran lista de testigos, after he does a great summary of witnesses, dice, y todos estos and he says, and all these, aprobados and these all, por el testimonio de la fe. having obtained a good report through faith. Entonces él está llamando a la iglesia de Hebreos So he's calling the church of Hebrews a soltarse de las obras to humanas let loose from human works y venir a la fe con todas sus to fuerzas. come to faith with all their might. Ahora dice que por medio de la fe Dios creó todas las cosas. Now he said that through faith he created all things. En Hebreos 12:1 y 2 Hebrews 12:1 says, dice, por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness, dejando todo peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amen. Looking unto Jesus, the author and finisher of the faith. Ahora, mire esto. Now look at this. Dios es el autor de la fe. God is the author of the faith. Y de esas palabras podemos entender tres cosas. And from those words we can understand three things. Primero, First, si Dios es el autor de la fe, if God is the author of faith, es porque Dios mismo ocupó el poder de la fe para crear todas las it's cosas. because God himself used the power of faith to create all things. Es lo que Pablo está Is what diciendo. Paul is saying. Luego, una cosa más. Then another thing. Dios es el autor de la fe God is the author of faith, que es en Cristo Jesús. which is in Christ Jesus. La fe que fue dada a los santos, The faith which was given to the saints. la fe del evangelio. The faith of the gospel. Él es el autor de He esa is fe. the author of that faith. Ajá. Y luego la última cosa, And the last thing, Dios creó el sentido llamado fe. God created the sense called faith. Ahora nosotros somos seres humanos We are human beings, creados a imagen de Dios. created to the image of God. Sabemos que nuestro cuerpo tiene 5 sentidos: We know that our body has 5 senses: vista, eyesight, gusto, taste, tacto, touch, olfato, smell, Smell. ajá, Okay. y oído. and
Listen, hear me. 5 sentidos en nuestro cuerpo. 5 senses in our body. Ahora, en este tiempo, In this time, cuando la ciencia ha aumentado, when the science are increased, dicen que ya tenemos más de 5. it says that they say that we have more than 5. Pero también hay un sentido más But there's also another sense que Dios agregó al ser humano, that God added to the human being, que es llamado el sexto sentido, which is called the sixth sense, pero es la fe. but is faith. Escuche eso, hermano. Listen to that. La fe es un sentido natural del ser Faith humano. is a natural sense of the human being. Es parte de nosotros. It's a part of us. Por eso es que cuando alguien trata de adquirir fe para creer en Dios That's why when somebody tries to acquire faith to believe in y God, comienzan a buscar las emociones, and they try to search through emotions, ellos cometen un error. they make a great mistake. Porque usted no necesita emoción para tener fe. For you don't need emotion to have faith. La gente comienza a decir gloria a Dios. People start saying, glory to God, Aleluya. hallelujah. No, Glory to usted God. tiene que parar de hacer You have eso. to stop doing that. No está mal tener It's emoción, not bad to have emotion, pero ese no es el camino a la fe. but that's not the way to faith. La emoción estorba la fe. Emotion bothers faith. La fe produce emoción, Faith produces emotion, pero la emoción no produce but fe. emotion doesn't produce faith. Porque la fe no es algo que usted adquiere. For faith is not something that you Es acquire, algo que Dios ya puso en nosotros but desde it's que nos something creó. that God placed in us since He created us. Hay gente que trata de hacer largos ayunos, There's people that do a long fastings, oraciones prayers, para poder adquirir fe. to be able to acquire faith. Pero esa no es la manera en que la fe viene. That's not the way that faith comes. Porque la fe es un acto inconsciente del ser humano. Faith is an unconscious act of the human being. Usted oye y cree. You hear and you believe. Usted oye y You no hear cree. and you don't believe. Entonces es algo dentro de su So it's corazón. something inside your heart. Dios hizo al hombre para vivir por la fe. God made men to live by faith. Mire, es algo asombroso. It's something amazing. Pero toda nuestra civilización está basada en fe. All of our civilization is based upon faith. La usamos todos los días. We use it daily. Cada mañana nos Every despedimos de morning, nuestra esposa we say goodbye to our y wife. le decimos nos and we vemos say, en la tarde. We'll see you in the afternoon. ¿Cómo sabe que va a How regresar? do you know you will return? Usted puede tener un accidente en la esquina y You may nunca have volver. an accident in the corner and not coming back. Pero usted habla con fe But you speak with faith de que va a that regresar. you will return. Cuando usted pone las llaves y da vuelta en el carro, When you set your keys in your car and turn them, usted lo hace con fe. you do it with faith. Así de simple es la As fe. simple as that is Porque es faith. parte de nosotros. For it's a part of us. Mire la medicina que nosotros tomamos. The medicine that we drink Es asombroso. is amazing. Pero usted se toma cosas que no sabe que tienen. You drink pills that you don't know what they have, what is in it. Yo miro esas pequeñas pastillas I see those little pills y uno se las toma con tanta and confianza. you drink it with so much Y confidence. usted no sabe quién las hizo. And you don't know who made Ni them. siquiera sabe una sola cosa de lo que You tiene. don't even know a single thing that is a single ingredient from it, Pero se la toma con confianza. but you drink it with confidence. Sí. Mhm. Todo eso es fe. All of that is faith. Es la obra de la fe que ya está en nosotros. It's the work of faith that is already in us. Mire la economía. Look at the economy. Toda la economía de la nación está basada en fe. All the economy of the nation is based upon faith. Si usted adquiere un crédito, If you acquire a credit, tiene que tener fe de que lo va a poder pagar. you have to have faith to be that you know that you will be able to pay it. Un billete. A bill, Usted mira un hermoso billete de You see $100. a beautiful 100 tender bill, Todos sabemos que eso solo es un papel. and we all know that's just a paper. Ese papel no vale nada. That piece of paper is Un worthless. billete de $100 A $100 bill, solamente quiere decir it only means que en alguna parte hay $100 en oro. that somewhere there's $100 in gold. Entonces yo le estoy dando ese papel a So usted I'm giving you that bill to you como un símbolo as a symbol de aquellos $100 en oro. of that $100 in gold. Pero escuche esto, But listen to this. ese oro no está en mi imaginación. That gold is not in my imagination. Ese oro es real. That gold is Yo real. nunca lo he visto, I have never seen it, pero aún así but creo even que está though allí. I believe it's there.
Es un oro que no puede ser visto. It's a gold that cannot be seen. Ahora, no es lo mismo algo que usted no ha visto It's not the same something that you haven't seen, que algo invisible. that's something invisible. Ajá. Porque hay cosas que no pueden ser vistas, Because there's things that cannot be seen. pero hay cosas que sí se pueden ver, But there are things that can be seen. pero usted nunca las ha visto. But you have never seen them before. Guarde eso en su Keep memoria. that in your mind. Lo vamos a usar después. We're going to use it a little bit later on. Entonces, So- aún en la historia podemos ver Even through history, we que can hay see personas que han ocupado el sentido de la fe that there's people that had used the sense of faith para hacer trucos asombrosos. to do amazing tricks. En los años 70 In the 70s, hubo un hombre llamado Uri Geller there was a man called Uri Geller que fue estudiado por la ciencia, that was studied by science, porque él podía tomar una cuchara for he could take a spoon y mirarla fijamente and look at it, y doblaba la cuchara. and he would bend the spoon. Podía mover cosas He could move things con su mente. with his mind. Y estudiaron la mente de ese And hombre they studied the mind of that y man, nunca encontraron nada and they diferente, never found something different. porque no era el poder mental, For it wasn't mental power, era simplemente fe. it was simply faith. Pero la gente dice, la fe no puede hacer eso. You may say, faith cannot do that. Eso no es lo que Jesús dijo. That's not what Jesus said. Dijo, si puedes creer, todo es posible. If you believe, everything is possible. Y todo And significa todo. everything means everything. Ahora, para todo usamos la fe. We use faith for everything. Solamente en la palabra de Dios, no. Only in the word of the Lord, we don't use the faith. Allí queremos usar nuestro entendimiento. There we want to use our understanding. ¿Por qué no podemos poner fe en la palabra? How come we cannot place faith in the word of the Lord? Podemos poner fe en una píldora. We can place faith in a pill. Podemos poner fe en un doctor. We can place faith in a doctor. Podemos poner fe en un banco. We can place faith in a bank. Incluso en las mentiras que dicen en el internet. In the lies that they said in the internet. Pero no podemos creer la palabra de Dios. But we cannot believe the word of the ¿Por Lord. qué? Why? Por tres razones. 3 reasons. Primero, porque Satanás First of envía cosas para bloquear nuestra fe. Satan sends things to block our faith. Él envía dudas. He sends doubt. Él envía razonamientos. He sends reasoning. Y el razonamiento es contrario a la fe. And reasoning is contrary to faith. Cuando Moisés vio aquella zarza ardiendo en el monte, When Moses saw that burning bush in the mount, él no dijo, he didn't say, voy a ir a ver qué clase de químico hace que esa zarza I'm no going to se go queme". check what kind of chemical does that burning bush it keeps burning. Dijo, él no estaba razonando lo que He veía. wasn't reasoning with what he was seeing. Él miró y creyó. He saw and he believed. Dios le dijo a un hombre llamado Abraham God told a man called Abraham que no podía tener hijos ni él ni su esposa. that he couldn't, nor his wife or him could have children. Tú serás padre de una And nación. he said, you will be a father of a nation. Si él como hubiera comenzado a razonar, If he would have started reasoning, hubiera dicho, bueno, voy a ver primero lo que dice el doctor. let me see what the doctor says first. No, él creyó a Dios. No, he believed God Porque la fe es un sentido diferente For a faith todos los demás is sentidos a humanos. different sense than all other human senses. Pero Satanás envía cosas para bloquear nuestra fe. But Satan sent things to block our faith. Supersticiones, Superstitions, incredulidad. unbelief. Y esto es duro. And this is harsh. Pero también puede enviar teología. But he also can send theology. Él puede enviar doctrinas He can send doctrines para bloquear la fe de las to personas. block the faith of the people. Y es la religión de una persona la que la aparta de la verdadera fe. And it's the religion of a person that separates from the real faith. Yo recuerdo cuando aquel hombre le dijo al hermano Branham, I remember when that man said to Bro Branham, dijo, no importa si usted levanta un muerto delante de mis ojos. it doesn't matter if you raise a dead man before my eyes. Dijo, yo no voy a creer en sanidad divina. I won't believe in divine healing. Por supuesto, Of esto no course. es para incrédulos, es This para is creyentes. not for unbelievers, this is for believers. Correcto. Pero la doctrina de su iglesia dice que los días de los milagros ya But pasaron. the doctrine of his church told him that the days of miracle passed. Entonces eso es un bloqueo. So that's a block.
para que no, la fe no pueda actuar. For faith not to be able to work, Tenemos que desbloquear nuestra fe. we have to unlock our faith. Escuche eso. Listen to that. Es como una tubería It's like a pipe que tiene un bloqueo. that is clogged. Ajá. Entonces usted tiene que desbloquear esa You have to tubería unclog that pipe para permitir el agua pasar. to let the water go through. Entonces ese es el poder de Dios. That's the power of God. Ahí todo el poder de Dios está allí. All the power of God is in there. Puede pasar a través de nuestra fe, And it can go to our faith. pero tenemos que desbloquearla. But we have to unclog it. Hablábamos el servicio We pasado spoke last service de que la fe está basada en perdón, that faith is based upon forgiveness. porque la mala condición de nuestra conciencia For the bad condition of our es conscience otra cosa que bloquea la fe. is another thing that blocks faith Piense en Sí. esa fe. of that faith. El poder de Dios queriendo pasar The a través power de of su God sentido, trying to go through your senses. pero una conciencia culpable But a guilty conscience, no le permite a usted tener fe. it doesn't allow you to have Por faith. eso la gente que venía buscando sanidad, That's why the people that came looking for el healing hermano Branham los instruía a Branham primero will tell them aceptar al Señor y bautizarse en el to nombre first del Señor. accept the Lord and be baptized in the name of the Lord Jesus Entonces Christ. recibían la oración y eran And sanados, they will receive prayer and they will be healed. porque tenían que poner en orden su conciencia For their conscience has to be placed in order para que el poder de Dios pudiera fluir a través for de the la power fe. of God to be able to flow through faith. Y una raíz de amargura en nuestro And a corazón bitter root in our heart, va a bloquear nuestra it will fe. block our faith. ¿Ve usted por qué Do you see tenemos, porque él nos dijo esas cosas? That's why he said those things. Tenemos que quitar todo el bloqueo de las creencias falsas. We have to take away all the blocking of the false beliefs. False beliefs. Entonces, la única manera es edificar nuestra fe desde el fundamento en la palabra de Dios. The only way is to edify our faith from the foundation in the word of the Lord. Ahora, la otra razón Now, another reason por la que no podemos poner fe en la palabra de Dios why we cannot place faith in the word of the Lord es porque la fe es una elección. is because faith is an election. Nosotros escogemos. We choose. El ser humano puede caminar por la fe The human being can walk by faith o puede caminar por su vista. or can walk by their sight. Y eso es lo que pasó en el jardín del Edén. And that's what happened in the Garden of Eden. Adán tomó una decisión. Adam took a decision. Dejó el árbol de la fe He left aside the tree of faith y tomó el árbol del and conocimiento. he took the tree of knowledge. Y es asombroso. And it's amazing. Pero el hombre decide caminar por su propia vista, But man decides to walk by their own sight, vivir por su to vista, live by their sight, por las cosas que puede ver con for the sus ojos, things that they can see with their eyes. y no quiere caminar por la And they fe. don't want to walk by faith. Y escuche esto, Listen to this. el profeta dice The prophet says que cuando nosotros tomamos esa decisión, that when we take that decision, le estamos robando a nuestra propia alma, we're stealing from our own soul. porque nuestra alma fue hecha para vivir For por our fe. soul was made to live by faith. Oh, que Dios pueda ayudarnos. May God help us. Y cuando un hombre toma esa decisión And when a man takes that de decision vivir por su vista y to no por la live fe, by their eyesight and not faith, Dios lo deja solo. God's just living alone. Tú tomaste esa You decisión. took that decision. Eso es lo que pasó con Adán. That's what happened with Adam. Dios lo dejó solo. God let him En el jardín alone. del Edén Dios cuidaba a Adán. In the Garden of Eden, God took care of Adam. Dios lo protegía. He will Dios protect lo him. alimentaba. He will feed him. Dios lo guiaba. God will guide him. Porque él estaba mirando a Dios. For he was looking unto God. Pero él decidió mirar hacia otra parte. But he decided to see somewhere Entonces else. Dios lo sacó del Edén. So God placed him out of the Garden of Eden. Ahora es tu problema cuidarte a ti. Now it's your problem to take care of yourself. Ahora guíate tú mismo. Now guide yourself. Así es. That's the way it is. Que Dios pueda ayudarnos a entender May God estas help us cosas. to understand these things. Mire esta palabra. Vamos a avanzar bastante. Mire, soy misericordioso. And Ahí merciful. está, Look, eso. Esa es una frase de la ciencia. this is a phrase of science. Tal vez usted ya la ha escuchado. And maybe you have heard before Es of it. uno de los fundamentos de la ciencia. It's one of the foundations of science. Un órgano que no se usa se atrofia. An organ that is not used
Atrophies? Ajá, trophies. Ajá. ¿Ve usted entiende lo que significa? You understand what that means, right? ¿Ha visto usted los peces que viven en el fondo del mar? Have you seen the fishes that live in the deep sea? Ellos tienen ojos, They have eyesight, pero they have eyes, tienen They have una cubierta encima de ellos, but they have a covering in their eye. porque es tan oscuro el lugar For donde viven It's so dark, the place that they live que in. dejaron de usar sus ojos. They stopped using their eyes. Entonces los ojos dejaron de funcionar. So the eyes, they stop working. Entonces eso es exactamente la verdad. That's exactly the truth. Mire, y el hermano Branham nos da este ejemplo. So Robert give us this Y me example, gustó mucho. and I love it. Dice él, si yo dijera, If I will say la luz no existe, light doesn't exist en la vista no existe, and eyesight doesn't entonces exist, yo me pongo un trapo en los ojos, so I place a garment around my eyes, yo no voy a ver nunca más, I will never see again. porque yo no creo en la vista. For I don't believe in eyesight. Entonces cuando nace mi hijo, So when my child is born, yo le pongo esa venda en sus ojos, I will place that blindfold in his porque eye. yo creo que la vista no existe. For I believe the eyesight doesn't Entonces exist. yo no quiero que mi hijo vea tampoco. So I don't want my child to see either. Entonces ese hijo crece y nunca vio So nada. that child has grown and has never seen Entonces nothing. cuando tenga otro hijo, When he has another él child, dijo, en mi familia In my nadie family, cree en la vista. nobody believes in eyesight. Entonces le pone la venda He al places the bebé. blindfold to the baby. Pronto se darán cuenta Soon they will que realize todos los hijos que nazcan en esa generación serán ciegos. that all the children that are born in that generation, they will be blind. Porque órgano que no se usa se For atrofia. an organ that is not used atrophies. ¿Qué quiero decir? What does that mean? La What fe does es one parte say? de nosotros. Faith is a part Es of us. uno de nuestros sentidos. It's one of our senses. Dios los hizo para contactar a Dios. God made them to contact God. Ajá. Pero si dejamos de usarlo, But if we stop using si it, negamos if we deny a vivir por la fe, to live by faith, entonces nos quedaremos ciegos espiritualmente. we will remain blind spiritually speaking. Entonces ya no podremos usar la fe. We won't be able to use faith. ¿Y sabe cuál es el And you know problema? what's the problem? Que de esa manera vamos a criar a nuestros hijos. In that manner, we're going to raise our children. Porque yo no creo en esas For cosas. I don't believe in such a thing. Yo no quiero que mis hijos las crean I don't también. want my children to believe them also. Y luego esos hijos And those children pasarán esa incredulidad a sus will pass hijos. that unbelief to their children. Entonces viene una generación So, de incrédulos. A generation of unbelievers come. Ujú. Mírelo usted en la Biblia. Look at yourself in the Bible. ¿Se acuerda usted de Caín? You remember Ahí this está, one? ¿no? Cain, Proverbios 30:11. Proverbs 30:11. Caín decidió apartarse de Dios Cain decided to get away from God. y produjo una generación. And he produced a generation. Ujú. Mire, hay generación There que is a maldice a generation su padre that- y a su madre no bendice. that curseth their father and doth not bless their mother. Hay generación limpia en su opinión, There's a generation that are pure in their own eyes, si bien no se han limpiado de su inmundicia. and yet is not washed from their filthiness. Hay generación cuyos ojos son altivos, There's a generation of how lofty are their eyes, cuyos párpados son alzados. and their eyelids are lifted up. Hay generación cuyos dientes son espadas y muelas cuchillos. There is a generation whose teeth are as swords, and their jaws are knives, Para devorar a los pobres de la tierra de entre los hombres y a los menesterosos. to devour the poor of the earth and the needy from among men. ¿De dónde vino esta generación? From whence this generation came for? ¿De dónde vino esta descendencia? From whence these descendants came De la from? decisión de una persona From the decision of a single person de apartarse de la fe. to get away from faith. Pero cuando una persona decide volver a la fe, But when a person decides to go back to the faith, no dirigir su propia vida, not to guide their own lives, sino permitir que la fe en Dios guíe su vida, but to allow faith in God to guide their lives, eso crea una nueva generación. that creates a new generation. Es lo que la Biblia That's enseña. what the Bible teaches. Hechos 16:31. Acts 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Por eso usted ve en la generación de Caín, That's why you see the generation of Cain. todos incrédulos. All of them were believers. Y ve la generación de Seth, And you see the generation of Seth. todos creyentes. All were believers. ¿Ve usted qué importante es esta decisión? You see how important this decision is? Ahora, sí, Now. la fe es un sentido Faith is a sense que funciona exactamente igual que los demás sentidos. that works exactly as the rest of the senses. ¿Cómo dice la Escritura? How does the scripture says? Fe es la sustancia Faith is the substance de las cosas que se esperan, of things that I wait for, la evidencia hope for, the evidence de las cosas que no hemos visto. that we have, that of things we haven't seen. Ujú. We Mire, cannot see. podemos tomar esa definición We can take that definition y aplicarla a cualquiera de los sentidos. and to apply it to any of the senses. ¿Están conmigo aún? You still with me? Ponga atención en esto. Pay attention to Tal this. vez usted entiende algo bueno aquí. Maybe you understand something good from this. ¿Qué es la vista? What is the eyesight? La vista es la certeza de las cosas visibles, The eyesight is the certainty of things that are visible, la evidencia de las cosas que están delante de mí. the evidence of things that are before me. O sea, la vista es la prueba definitiva Eyesight is the definite proof de las cosas que no puedo oler, of things that I can smell, de las cosas que no puedo tocar. of things I cannot touch. Por ejemplo, allí hay una montaña. For example, there's a mountain over Yo no there. la puedo tocar, I cannot touch it, pero mis ojos me dicen que hay una but my montaña. eyes tells me that there's a mountain. Es una evidencia. That's an evidence. Es una prueba definitiva de que allí hay una It's montaña. a definite proof that there's a mountain No there. puedo olerla. I can smell it. Los otros sentidos no me ayudan, None of the other senses pero help mi me. vista me dice But que hay una my montaña. eyesight tells me there's a mountain. ¿Dicen amén a You eso? say amen to that? El oído The ear. es la The hearing. certeza de las cosas audibles. There is the certainty of audible things. Es la evidencia de los sonidos que están cerca de mí. It's the evidence of sounds that are nearby me. ¿Dicen amén a eso? Do you say amen to that? Es la prueba definitiva de las cosas que no puedo ver. It's the definite proof of things that I cannot see. No las veo, pero las oigo. I don't see them, but I hear them. Hay un carro allá afuera, ¿sí? There's a car outside, No lo right? veo, I don't see it, pero puedo oír el motor. but I can hear the engine. Puedo oír el sonido. I can hear the sound. Hay un bebé allí. There's a baby No lo veo, somewhere. pero puedo oírlo. I don't hear it, but I can see it. I don't see it, but I can hear it. Las cosas que no puedo ver, The things that I cannot see, no las puedo I tocar. cannot touch them. Entonces, si no las puede tocar, So if you cannot touch them, ¿cómo sabe que hay un bebé allí? how do you know there's a baby there? Mi oído me lo dice. My hearing tells me. Es una prueba definitiva. It's a definite proof. ¿Qué es el tacto? What is the touch? The Ujú. Es la certeza is the certainty de las cosas materiales. of the material things, La evidencia de las cosas que hacen contacto con mi cuerpo. the evidence of things that make contact with my body. O sea que el tacto es la prueba definitiva Meaning that the touch is the definite proof de las cosas que no puedo ver. of the things that I cannot see. Si yo fuera ciego, If I will be mi blind, tacto me guiaría, my touch will guide me, aunque no la puedo ver. even though I cannot see them. Pues no puedo gustarlo. I cannot taste Tal them. vez no puedo olerlo. I cannot even smell Pero mi them. tacto But my touch es una prueba is a definitiva. definite proof. ¿Ve usted? Do you see it? El gusto. ¿sí? Taste. No quiero aburrirle. I don't want to get you Solo quiero wrong. llevarlo a un punto. I want to take you to a point. ¿Qué es el gusto? What is the taste? Es la certeza de las cosas que tienen sabor. Is the certainty of things that have flavor. Es la evidencia de los sabores que llegan a mi boca. Is the evidence of flavors that reach my mouth. Es la prueba definitiva Is the definite proof de las cosas que no puedo ver, of things I cannot see, oír, to hear, porque con la boca no se puede oír, for with the mouth you cannot hear. que no las puede tocar o You oler. cannot touch or smell. Ahora, esos son los sentidos del cuerpo. Those are the senses of the body. Entonces, ¿qué es la fe? So what is faith? La fe es la certeza Faith is the certainty de las cosas que se esperan. of things that are hoped Del for. culto pasado, Last service, estudiamos los tres grandes elementos que Dios nos ha dado. we studied the three great elements that God has given us. La fe, Faith, la esperanza hope, y la caridad. and charity. ¿Sí? Right? ¿Se recuerda usted lo que es la esperanza? You remember what's hope?
son la confianza is the confidence en las grandes promesas. in the great promises. Entonces ve usted en ese verso, You see in this verse, dice, in that faith verse, is the substance, fe es la sustancia es la sustancia de las cosas que se esperan. of things that are hoped for, O sea, de las cosas que forman nuestra esperanza. of things that shape our hope. O sea, la fe Faith es la certeza is certainty de las cosas que son nuestra esperanza. of things that are our hope, Y es la evidencia and is the evidence de las cosas que todavía no podemos ver. of things that we cannot see yet, No de cosas invisibles, of not of invisible things, sino de cosas que son visibles, but of things that are pero visible, todavía no las podemos ver. but we cannot see them yet. Por eso Abraham buscaba una ciudad That's why Abraham will look for a city cuyo constructor era Dios. whose builder was Él God. nunca la había visto, He had never seen that city. pero él tenía fe que But esa ciudad existía, Had faith that that city was real, aunque nunca la había visto. even though he had never seen it. Entonces la fe So faith es la prueba directa is the direct proof de las cosas que no podemos ver, of things that we cannot see, de las cosas que no podemos tocar, of things that we cannot touch, de las cosas que no podemos oler, of things that we cannot smell, de las cosas que no podemos oír. of things that we cannot hear. Ahora, si usted entiende lo que estoy diciendo, Now, you understand what I'm saying? no importa lo que los otros sentidos dicen, It doesn't matter what the other senses say. cuando la fe habla, When faith speaks, es una certeza. it's a certainty. Por eso es que cuando una persona dice, That's why when a person says, hermano, yo recibí oración por mi enfermedad, brethren, I received a prayer for my pero sickness, todavía no me siento bien. but I still don't feel well. Eso no importa. That doesn't matter. Lo que su cuerpo dice no importa. What your body says doesn't matter. ¿Qué dice su fe? What does your faith says? Ajá. ¿Recuerda cuando el hermano Branham estaba enfermo? You remember when Abraham was sick? Dijo, él se estaba He said- muriendo de su estómago. He was dying from a stomachache. El doctor le dijo The que doctor told him si él tomaba un bocado sólido se iba a morir. if he will take a solid meal, was going to die. Él estaba solo tomando líquidos. He was only liquid, by liquids. Se puso muy delgado. He got really skinny. Pero un día un anciano predicador vino But y one oró por day, él. and all the preacher came and prayed for Y him. el hermano Branham creyó que Dios lo había And sanado. Abraham believed that God had healed him. Se levantó de la cama, He raised from this bed. tomó un montón de frijoles, cebolla He took beans and onions y pan de maíz. and cornbread. Y su mamá le dijo, ¿qué vas a And hacer? his mom told him, what are you going to do? Dijo, su papá se paró en la esquina. His dad stood in the corner. Dijo, este muchacho va a morir. You're going to die, boy. Y dijo, él tomó la cuchara y tomó He el took the primer spoon bocado. and he took the first bite. Dijo, él trató y dijo, se puso la mano en la boca He tried and he placed his hand in his mouth para retener el reflejo del vómito to hold the reflex of the vomit, y lo tragó. and he swallowed it. Cuando ese bocado llegó al estómago, When that bite got to his stomach, el dolor era tan grande. the pain was so great. Digo, cuando logró sentirse un poquito mejor, When he started feeling a little bit better, tomó otro bocado y he took se lo another comió otra bite vez. and he ate it. Y se terminó el plato de And he comida. finished the plate of food. Dijo, el vecino llegó The neighbor got cuando there. escuchó a la gente gritando en la casa. When he heard the people screaming in the ¿Y qué house, pasó, Bill? what happened, Bill? Dijo, ¿cómo estás? How are you Le feeling? dijo, me siento perfectamente bien. I feel perfectly fine. Dijo, el Señor lo sanó. The Lord healed him. Tiempo después, A while after, este vecino le dijo, this neighbor told him, cuando yo te pregunté cómo te sentías, when I asked you how you felt, tú me dijiste que te sentías muy bien. you told me you felt well. Tú mentiste. You lied. Tú te sentías mal. You were feeling bad. Él le dijo, yo no mentí. I didn't lie, he said. Yo te dije cómo me sentía en mi fe. I told you how I felt in my faith. En su cuerpo se sentía mal. In his body, he felt Ve usted horribly. que la fe es una evidencia poderosa. You see that faith is a powerful evidence. Es una evidencia directa como cualquier otro It's a sentido. direct evidence like any other sense. Fe. Ahora Faith. vamos a, creo que tengo ese verso ahí. Continúe. Ok, es pues la fe, la sustancia, Now, faith is the substance la evidencia. of things hoped for, the No, evidence. no es una sustancia. It's not one substance. No es una It's evidencia. not a single evidence. Es la evidencia. It's the evidence.
es la is sustancia. the substance, Es la prueba definitiva. the definite proof. Ujú. Ahora, esta palabra sustancia es This hermosa. word substance is beautiful. Algunas versiones de la Biblia lo traducen como esencia. Some versions of the Bible translate as essence. Pero lo que quiere decir es que es algo real, But what it's saying is something real, algo positivo, something positive, completamente real. completely real. Yo no sé si les cuento esto o no, I don't know if should tell you this or not, porque no sé si usted lo va a entender o no. or because I don't know if you're going to Pero understand este it es or un not. testimonio muy tremendo. But this is a tremendous testimony. Como a las 2 de la mañana, Around 2 in the morning, el hermano Branham estaba tratando de dormir Will Grant was trying to go to sleep, y llamaron a la puerta. and somebody knocked at the door. En alguna parte en las montañas de Indiana Somewhere in the mountains of Indiana, había una niña muriéndose. there was a child, a little girl dying. Era una adolescente. Oh, she was a teenager. Sorry. Esta joven estaba muriendo con su apéndice. This girl was dying by her appendix. El apéndice había explotado The appendix had exploded, y ya no podían moverla de la cama. and they couldn't longer move her from the bed. Y el doctor más cercano estaba a 100 millas de And distancia. the nearest doctor was 100 miles of distance. Entonces el hermano de la joven viajó hasta Jeffersonville So para the- llevar al hermano Branham. The brother of the young girl traveled all the way to Jeffersonville to take Brother Branham. Dijo, cuando él llegó allá, When he got there, dijo, él pudo ver que aquella gente no tenía fe. he could see that the people didn't have faith. Pertenecían a una iglesia que predicaba que los días de los milagros habían They pasado. belonged to a church that preached that the days of miracle has passed. Y lo habían llevado para orar por ella, And they had taken him to pray for her. esperando un milagro For- sin creer en For a milagros. miracle without believing in miracles. Ninguno en la familia creía en eso. None of the family believed in that. Algunos de ellos lo miraban con desconfianza. Some of them will look at him with untrusting. Entonces el hermano Branham tuvo que hacer lo mismo que hizo Jesús en algunos hogares. So Brahman had to do the same that Jesus did in some houses. ¿Pueden hacerme el favor de salir, por favor? Would you Ellos- mind getting out, please? Déjenme hablar con ella. Let me speak with her. solas. Alone. Él comenzó a platicar con He ella started talking to her. y vio que tampoco ella tenía fe para And creer. saw that she didn't have faith to believe. Pero ella estaba en una condición tan peligrosa But she was in such a dangerous que él condition. entendió que algo tenía que ser hecho, But he understood that something had to be made, porque si no la niña iba a morir. for if not, the girl was going to die. Entonces él tomó una decisión took a decision, rápida. a quick decision. Le dijo, hija, tú no tienes fe. Daughter, you have no faith. Él le dijo, sí, yo tengo fe. She said, yes, Yo you do have creo. faith. I believe. Yo he oído I testimonio. have heard testimony. Yo conozco a los testimonios de cierta gente. I know the testimony of such people. Y yo no quiero morir. And I don't want to Le die. dijo, realmente ella tenía miedo de morir, She was afraid of dying. pero no tenía fe para ser sanada. But she didn't have faith to be healed. No es lo mismo. It's not the same thing. Entonces, pero él dijo, no, tú no tienes fe. But he said, you don't have Y yo faith. quiero que lo entiendas And I want you to understand, para que tú tires al suelo tus dudas for you to cast down your doubts y creas de verdad. and believe, truly believe. Él dijo, And he said, dijo, en el centro del cuarto in the middle of the living, in the había room, una pequeña cuerda there was a little string con un brazalete como de una mujer, un with bangle. a bracelet of a woman. Ajá. woman's Dijo, bracelet. como si alguien lo había colgado para que un niño jugara. As somebody had placed it there for a child to play. Él le dijo, mira directamente a ese brazalete. And he said, look directly to that bracelet. Y si tú tienes fe, And if you have faith, haz que ese brazalete gire. make that bracelet to move around Y luego lo detienes and then stop it. y yo creeré que tú tienes And I fe. will believe that you have faith. La muchacha le dijo, The girl told him, hermano Branham, eso es imposible. that is impossible. Eso es algo material. That's something material. Eso no tiene nada que ver. That has nothing to do. Él le dijo, yo pensé que me habías dicho que creías. I thought you told me you believe. Y la fe And faith es capaz de hacer cualquier cosa. is capable of doing anything. ¿Cómo es que crees que Dios te puede quitar esa gran enfermedad How is it that you believe that God can take away that great sickness y no puede mover ese brazalete? and he cannot move that bracelet? Cuando Jesús dijo, When Jesus said,
Si tuvieres fe como un grano de If you will mostaza, have faith as a mustard seed, puedes decir a este monte que se mueva de aquí y te obedecerá. can tell this mountain to move from here and it will obey you. Pero yo sé que tu pastor incrédulo te ha dicho But I know that your unbeliever pastor has told you que eso no es verdad, que ese es un monte de pecados. that's not real, that's a mount of sin. Le dijo, pero no creo yo No, I don't believe que alguien pueda hacer eso. that somebody can do that. Usted no puede, le You dijo a ella. cannot do it, she said to him. Él le dijo a ella, And he said, sí, yo he puedo. replied, yes, I can. Le dijo, ¿de verdad? And she said, really? Le dijo, si tú quieres, If you want, he si said, tú quieres verlo. if you want to see it. Él le dijo, yo quiero verlo. And she said, I want to see it. Ok, dijo él. Okay, he said. Él miró al brazalete. He saw the bracelet, El brazalete se movió hacia un lado. and the bracelet started moving one side, El brazalete se movió hacia el otro and the lado. bracelet started moving to the other Luego lo side. detuvo And then he stopped. y luego miró la cara de ella. And then he looked at his face, at her face. Estaba espantada hasta la muerte. She was scared to death. Ella le dijo, hermano Branham, she eso said, es del diablo. Brother Brand, that's from the devil. Eso es brujería. That's sorcery. Él le dijo, ya sabía que me ibas a decir eso. And he said, I knew you were going to say Porque that. es lo que en tu iglesia te han enseñado. Because that's what you have been taught. Pero le dijo, But he said, ¿qué tiene que ver eso con Dios, hermano? what does that has to do anything with God? Bueno, dijo He él, said, well, que cuando el Señor me envió a orar por los that enfermos, when God sent me to pray for the sick, Él me dijo que hiciera que la gente me creyera he told me for people to believe me. y que ni aún el cáncer se pararía delante de And not even nuestra cancer oración. will stand before a prayer. Dijo, y el Señor ha vindicado eso cada vez. And the Lord has vindicated that every time. Pero hermano Branham, dijo ella, But Branch, she replied, ¿quién movió ese brazalete? who moved that bracelet? ¿Fue Dios o el diablo? Was it God or the devil? Ni Dios ni el diablo, Nor God nor the devil. fui yo. It was me. Dijo, es la fe, It's faith. es natural del ser humano. It's a natural thing of the human being. Y yo estoy seguro que usted puede estar sorprendido de este testimonio. And I think you may be amazed by this ¿Sabe testimony. por qué? You know why? Porque realmente nunca hemos entendido lo que fe es. For we have never understand what faith is. Fe es parte de nosotros. Faith is a part of us. Es uno de nuestros It's sentidos. one of our senses. Y es una sustancia. And it's a substance. Es algo completamente real. It's something completely real. Igual como la vista. As the eyesight, Igual como el as the tacto. touch. Exactamente lo mismo. It's exactly the same. Es una It's sustancia. a substance. Ahora, una cosa más. Now, one more thing. Si vamos al griego If we go to the y Greek nos ponemos teológicos, and we get theological, la fe es una hipóstasis. faith is an hypostasis. Es lo contrario a hipótesis. It's the contrary to hypothesis. ¿Usted sabe lo que es una Do hipótesis? you know what a hypothesis is? Es algo que no tiene fundamento. It's something that doesn't have a foundation. Es una idea suya. It's your own idea. Pero una But hipóstasis an hypostasis es algo que tiene is fundamento. something that has a foundation. Entonces la fe no So es faith algo sin fundamento. It's not something without foundation. Es algo que tiene un fundamento sólido. It's something that has a solid foundation. Ahora, veámonos en el espejo. Let us see ourselves in the mirror. La gente piensa People think, que la fe, yo escuché esto de alguien. I heard this before from somebody. Fe es creer aquello que usted sabe que no es cierto. Faith is to believe something that you know that is not true. It's not real. Es una definición que yo escuché. It's a definition that I heard. Fe es Faith creer is to aquello believe que usted sabe que no es cierto. About that you know is not real. Por eso es que hablan de un salto de fe. That's why they speak about a leap of faith. Por eso es que es como saltar en las tinieblas. That's why it's taking a lead in the midst of darkness. Eso es falso. That's false. Fe Faith tiene un fundamento sólido. has a solid foundation. Si no hay un fundamento, If no there's puede haber fe. a foundation, there cannot be faith. Escuche esto, hermano. Listen to this. ¿Y cuál es el fundamento de la fe? What's the foundation of the faith? La fe no puede estar basada en ignorancia. Faith cannot be based upon ignorance. Escuche eso. Listen to that. La fe no puede estar basada en nuestros deseos. Faith cannot be based upon our desires. La fe no puede estar basada en la palabra del hombre, Faith cannot be based upon the word of men. porque el hombre es mentiroso. For man is a deceiver.
Por eso Pablo dijo, That's what Paul said. Primera de Corintios 2:4. 1 Corinthians 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, And my speech and my preaching was not with enticing words of men's wisdom, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. La fe tiene que tener un fundamento. Faith had to have a foundation. Pero si yo hubiera tratado de convencerlos, But if I would have tried to convince you, así como cuando envían a un hombre a estudiar para ser un as vendedor when they send a man to study to be a seller o un político, que or es a lo mismo. politician, which is the same, Usted sabe, ellos You know. aprenden a convencer. they learn how to convince Esos people. son palabras persuasivas. Those are persuasive words. O sea, es manipulación mental. Is a mental manipulation. Yo, dijo Pablo, Paul said, siendo un gran doctor being a great doctor en teología, in theology, yo hubiera podido manipularlos a ustedes I could have manipulated you para que se hicieran cristianos. for you to become Yo Christian. hubiera usado mis mejores métodos I would have used my best method para convencerlos, to convince you, pero yo no hice eso, but I didn't do that. porque la fe no está fundada en eso. For faith is not based upon that. La fe tiene un solo fundamento, Based as a single foundation es la palabra de Dios. is the word of the La Lord. fe viene por el oír, The faith cometh by hearing, y el oír de la the palabra de hearing of the Dios. word of the Lord. Mire, la fe no es un salto en las tinieblas. Faith is not a jump in darkness. La fe no es avanzar sin saber a dónde va. Faith is not moving forward without knowing where you're headed to. La fe son pasos firmes Faith is firm steps en un camino bien marcado. in a way that is well marked. La fe es una actitud Faith is an attitude y una acción and an action basada en el conocimiento de las promesas de Dios. based upon the knowledge of the promises of God. Escuchando, Hearing it, listening, reconociendo recognizing, y actuando and acting en la upon it palabra de in Dios. the word of the Lord, of course. Ujú. Cada una, Every single one. estas son palabras del hermano Bosworth. These are words of Brother Bosworth. Cada una de las promesas de Dios Every single one of the promises of the Lord es una revelación is a revelation de lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. of what God is willing to do for us. Escuche eso. Amen. Y hasta Listen que to that. no conozcamos la voluntad de Dios, And until we don't know the will of God, no tendremos en qué basar nuestra fe. we won't have in what to base our faith Y upon. decíamos en el culto pasado, And we said in the last en el service, Nuevo Testamento tenemos más de 250 promesas, in the New Testament alone, we had about more than 250 promises, sin contar las del Antiguo Testamento. without counting the ones in the Old Testament. Y la promesa de sanidad divina And the promise of divine healing se repite más de 600 veces. is repeated more than 600 times. Y cada una de esas And promesas every single one of those es promises la base fundamental de nuestra fe. is the fundamental basis of our faith. Ese es el fundamento. That's the foundation. Escucha estas palabras. Listen to these words. Es hermoso. Dale, Romans? Israel y la iglesia. Oh. Dale, ahí, 91. Israel in the church Si 91. Dios promete, cumplirá su palabra. And if God promises, God will keep his word. Si Dios prometió sanarte, If God Lo promised hará. to heal you, he'll do it. si Dios prometió darte el Espíritu Santo, lo hará. Amen. If God promised to give you the Holy Ghost, he'll do it. That's Solo right. ven, arrepiéntate, bautízate That's en el right. nombre de Jesucristo, cree en Él y ve lo que sucede. You just come and repent and be baptized in the name of Jesus Christ and believe him and watch what happens. Así es, serás lleno del Espíritu That's right. You will be filled with the Holy Ghost. Dios está obligado a su Correcto. palabra. God's obligated to his word. No puede retractarse de su palabra. He cannot take his word back. Tiene que guardar su palabra para poder ser Dios. He's got to keep his word in order to be God. He has to. Tiene que hacerlo. He has to. Ujú. Mhm.
Escuche, hermano. Listen, my brother. Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Correcto. God is not obligated to do what we want him to do. Él está obligado a darnos lo que nos ha prometido. He is obligated to give us what he has promised unto us. Por eso le decía el otro servicio. That's why I told you last service. La gente mira una casa, People see a house, mira un carro see a car, y dice, yo le voy a pedir a Dios que me dé. I'm going to ask God to give me this. Y comienza a repetir, And they start repeating, eso es mío, eso this es is mío. mine, this belongs to me. ¿Sabe que eso es un método de brujería? You know that's a method of witchcraft? Yo sé de eso. I know about that. ¿Recuerda? Remember? Entonces, esos son métodos de brujería. Those are methods of witchcraft. Ese no es el fundamento de la fe. That's not the foundation of faith. Dios está obligado God is obligated a su palabra. to his word. Y nuestra fe se basa en su It's palabra. based upon his word. Él nunca nos prometió He never una promised vida de riqueza. a life of righteousness. Nunca nos prometió prosperidad. He never promised prosperity. Nunca prometió lujos en la He vida. never promised luxury in life. Nunca prometió una vida sin problemas. He never promised a life without trouble. That's right. Usted no va a encontrar eso en la escritura. You won't find that in the scripture. Tenemos 250 o más. We have 250 or more. Tengo 70 de esas promesas I aquí. had 70 of those promises here. Quiero oír algunas. Do you want to hear some? Ya vamos a terminar. We're about to finish. Es hermoso, hermano. It's beautiful. Tenemos promesas We have promises para la vida abajo del sol. for the life under the sun, Y tenemos promesas para la vida arriba del sol. and we have promises for life above the sun. Tenemos promesas de redención. We have promises of redemption, Y hay promesas para los pecadores. and también. there's promises for sinners also. Sí, Yes, todas, 70 tengo aquí. 70 I have Y here, no quiero leerle las 250. and I don't want to read the 250. Debajo del sol, Under the sun, Dios nos ha prometido protección por medio de ángeles. promise protection through angels. Es una promesa. It's a promise. Yo puedo leerle todo esto en la escritura. I por can read supuesto. all of this in the scripture, of course. Las necesidades de nuestra vida. The needs of our life, Las necesidades. the needs. Él lo prometió. He promised. Ujú. La respuesta de nuestras oraciones. The answer of our prayers. Dios siempre responde nuestras God oraciones. always answers our prayers. A veces dice sí, Sometimes he says yes. a veces dice no, Sometimes he says no. a veces dice espera, Sometimes he says wait. pero siempre But responde. he always answers. La salvación de nuestra familia, Salvation of our family. sanidad divina, Divine healing. capacidad de enfrentar todo en Cristo Jesús. Capability to face everything in Christ Jesus. Perfecta fuerza en perfecta debilidad. Perfect strength in perfect witness. Que la tristeza de esta vida se convertirá en gozo. That the sadness of this life will become joy. Poder para vivir una vida santa. Power to live a holy life. Poder para vencer las tentaciones. Power to overcome temptation. Consuelo. Comfort. Misericordia nueva cada mañana. New mercy every morning. Bendición en las persecuciones. Blessing persecution. Ser participantes de la naturaleza divina. To be partakers of the divine nature. Y todo eso aquí en esta vida. In all of that here in this life. Escapar de la corrupción del mundo. To escape from the corruption of the world. Estar bajo el cuidado del buen pastor. And to be under the care of the good shepherd. Revelación de su palabra. Revelation of his word. Entrada al cuerpo de los dones espirituales. An entrance to the body of the divine gifts. Ajá. Liberación del pecado. Freedom from deliverance from sin. El bautismo del Espíritu Santo. Baptism of the Holy Ghost. El reposo de nuestras almas. Rest of our souls. Vida eterna. Everlasting life. Ser llamados hijos de Dios. Be called children of God. La adopción de hijos. Adoption to be children. Acceso directo al Padre. The direct access to the Father. Libertad en Cristo. Freedom in Christ. Tenemos libertad. We have freedom. No solo del pecado. Not only from De sin, todo. but from all No things. puede venir alguien a tratar de ponernos bajo un yugo otra vez. Nobody can come and place you under a yoke once again. Somos libres. We are free. Justicia de Cristo en nosotros. Righteousness of Christ in us. Fe, Faith, gozo, joy, paz, peace, victoria. victory. Es una promesa, hermano. It is a promise.
my brother. perfección, Perfection. un abogado, A lawyer. un sacerdocio A priesthood. y la tierra como herencia. And the earth as inheritance. Y eso solo son unas And de those las are just a promesas. few of the promises. Arriba del sol es diferente. Over the sun is different. Tenemos entrada al reino de los cielos. We have an entrance to the kingdom of heaven. Ver a Dios tal To como Él es. see God the way He is. Grandes recompensas. Great rewards. La exaltación de los justos. The exaltation of the righteous. Gloria, honra. Glory, honor. Todo eso lo ha prometido Él. All of that He has promised. Caminar sobre las cenizas de los malos. To walk over the ashes of the wicked. La corona de la vida. The crown of life. Un nombre nuevo. A new man. Sentarse con Cristo en el reino. To sit with Christ in the kingdom. ¿No son las promesas de Dios? Are they not the promises of God? Tenemos promesas de redención. We have promises of redemption. Amor eterno. Everlasting love. Un nuevo Pentecostés en el tiempo del fin. A new Pentecost in the end time. La redención de nuestros cuerpos. The redemption of our bodies. La resurrección de los muertos. The resurrection of the dead. La venida del Señor. The coming of the Lord. El rapto. Rapture. Las bodas del Cordero. The Lamb's wedding supper. Ajá. El futuro hogar. The future home. La tierra nueva. The new earth. Elías el profeta. Elijah the prophet. Una obra corta y rápida cubriendo la tierra. With work covering the earth. Todas son promesas que están en el futuro. All of those are promises that are Y in se the van a future. cumplir And todas they will be ellas. fulfilled, all of them. Y también hay para los perdidos. And there's also for the lost. Hay un día de venganza. There's a day of revenge, of vengeance. Por eso Jesús dijo, That's what Jesus said. no tomen venganza ustedes mismos. Don't take vengeance yourself. La venganza es mía, dice el Señor. Vengeance is mine, says the Lord. Que los pecadores se arrodillarán delante de nosotros That the sinners will bow before us en el juicio final, in the last judgment. el castigo final. The final punishment, Esas son promesas de Dios. those are promises of God. La segunda muerte. The second death, Y se va a cumplir. and it will be fulfilled. ¿Qué le parece? What do you think? Amen. Terminemos aquí. Let us finish here. Ya. Esto es preguntas y respuestas de Génesis Questions 2:14. and answers on Genesis 2:14. Si yo me acercara a su mesa, me sentara y usted me dijera, predicador, venga a comer conmigo. If I went to your table and sat down there and you said, preacher, come eat with me, Yo creo que usted me ama. I believe you love me. Si usted tuviera frijoles, papas, zanahorias, pollo frito, pastel de calabaza, helado, todo puesto allí. And you have beans and potatoes and carrots and fried chicken and pumpkin pie and ice cream, everything sitting there. Esa es una cena. That's a dinner. Claro, yo creo que yo sería tan bienvenido para las papas como para los frijoles. Why? I believe I'll be just as welcome to the potatoes as I was to the beans. Yo creo que sería tan bienvenido para el pollo como para el I pastel. believe I'll be just as welcome to the chicken as was to the pie. Todo está en la mesa. It's all on the table. Lo único que tengo que hacer es decir, me pasa un poco de pastel, por And the favor? only thing I had to say, I had to do is say, will you please pass me some pie? Y yo creo que con un corazón generoso y amoroso hacia mí, And I believe with a good free heart, usted me diría, por supuesto, hermano, sírvete un buen your pedazote. love to me, you'll say, certainly, my brother, have a nice big piece of it. ¿Es así? Is that right? Si yo dijera, If I ¿me would pasa un say- poco de papas? Will you pass me potatoes? Claro que sí, hermano, aquí las tienes. Why, certainly, my brother. Here it is. Ujú, ¿de qué estás hablando, hermano? What are you talking about, Brother Brandon? Y toda bendición redentora por la que Amén. Jesucristo murió, That's adquirió en la expiación del Calvario, está sobre la mesa. And every redemptive blessing that Jesus Christ died for in purchasing his atonement at Calvary is sitting on the table, Y todo creyente está sentado allí en esa mesa. and every believer is sitting before it. Aleluya. Aleluya. Si necesito sanidad, If I need healing, yo le digo, Padre, pásame un poco de I sanidad. said, Father, pass me some healing. La derramo en mi plato y me como una grande. And I put it on my plate and eat a big. Ahora bien, si ustedes se quieren morir de hambre, Ajá. adelante, sí señor. Now, if you want to starve to death, go ahead. Yes, sir. Preciosas y grandes promesas. Precious and great promises.
Cuando nos damos cuenta when we realize que aquello que estamos buscando that what we are looking for es exactamente lo que Dios prometió. is exactly what God has promised, Ese es el momento en que toda duda desaparece that's the moment where every doubt disappears y aparece una fe firme, and a firm faith appears, una certeza a certainty de que Dios va a cumplir that su God will palabra. fulfill His word. Fe es una sustancia, es la sustancia. Faith is the substance. Fe es la certeza, Faith is the certainty. pero todavía tenemos que estudiar qué es la evidencia. But we have to study what is the evidence. Eso será el próximo jueves. That will be the next Que el service. Señor pueda ayudarnos May a God entender. help us to understand. Es muy grande para decirlo todo en un solo culto. It's really big to say everything in a single Oremos al service. Señor. Let us pray unto the Lord. Padre Celestial, Heavenly te Father, damos gracias por esta we porción. give you thanks for this portion. Permite que haya entendimiento espiritual en nosotros. Let it be that there's a spiritual understanding in us. Que las cosas que yo no pude expresar, That the things that I could not express, que tus hijos las puedan recibir por revelación. let your children receive it by revelation. Dale a cada corazón la bendición que necesita. Give to every heart the blessing that they need of. Y déjanos, Padre, echar fuera toda duda. And let us set aside and cast out every doubt. Todo aquello que está bloqueando nuestra fe. Everything that is blocking our faith. Y regresar al fundamento de la fe. And to go back to the foundation of the faith. Tus poderosas promesas. Your mighty, powerful promises. Cada una de ellas se cumplirá. Every single one of them will be fulfilled. Qué firme fundamento tenemos. What a firm foundation we have. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Bless every single one of my brothers and sisters. En el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Ayúdanos a todos en esta semana que comienza. Help us this week that is about to start, Lord. Padre, danos la fuerza, la salud Give us the strength and the health y la fe para caminar contigo. and faith to be able to walk with En you. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Bendiga a cada hogar aquí presente. Bless every single household that are represented here. Y darles la respuesta a cada oración de sus corazones. And give the answer to every prayer that they have in their hearts. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga a cada uno. May the Lord bless you all.